Bienvenidos a Hablemos de Historias con Saúl. Hoy vamos a sumergirnos en una de las crónicas más extraordinarias y a la vez hilarantes de la Segunda Guerra Mundial. Olvídate de los espías sofisticados y letales que pueblan las películas, con sus trajes elegantes y sus gadgets de alta tecnología. La historia que vamos a contar hoy no tiene nada que ver con James Bond. Es la historia de un hombre que, con su inmensa torpeza, su ingenio y una dosis de audacia que rozaba la locura, se convirtió en el espía más torpe y a la vez más influyente del conflicto. Su relato es tan surrealista que, si no estuviera documentado por historiadores y servicios de inteligencia, pensarías que es un guión de comedia escrito por un lunático. La figura que nos ocupa es un hombre llamado Juan Pujol García, pero para los nazis era Arabel, y para los aliados, Garbo. Nacido en 1912 en Barcelona, Juan no era un soldado entrenado, ni un agente secreto con años de experiencia en el arte del engaño. Era, en sus propias palabras, un simple hombre de ideales, pero no unos ideales comunes. Juan era un idealista que había presenciado de primera mano el horror de la Guerra Civil Española, luchando en ambos bandos y viendo que la brutalidad no tenía color. Se había desilusionado de la política, de los extremos que arrasaban con la vida de personas inocentes. Cuando los nazis comenzaron su avance por Europa, Juan vio en ellos la misma brutalidad que ya conocía. Fue entonces cuando tomó una decisión descabellada. Con un valor y una ingenuidad que solo se encuentran en los héroes más improbables, decidió que tenía que hacer algo. Quería ayudar a derrotar a los nazis. Su primer paso fue ir a la embajada británica en Madrid, varias veces. Con una persistencia que hoy consideraríamos digna de una película, Juan se presentaba, una y otra vez, ante los oficiales del MI6, el servicio de inteligencia británico. Les explicaba sus planes, su deseo de ayudar a la causa aliada. Les hablaba de su profundo rechazo al totalitarismo y de su intención de viajar a Gran Bretaña para convertirse en un agente doble. El MI6, acostumbrado a lidiar con profesionales del espionaje, lo consideró un charlatán, un excéntrico, quizás un loco, que representaba un riesgo demasiado grande. Lo rechazaron, una y otra vez. Se imaginaban a este hombre, con su inexperiencia, poniendo en peligro operaciones vitales. Lo desestimaron, lo ningunearon y lo mandaron de vuelta a su vida como encargado de una granja de pollos en España. Pero no sabían con quién estaban tratando. La audacia de Juan no tenía límites. Si los británicos no lo querían, encontraría la forma de que los nazis sí lo quisieran. Y así, con una astucia digna de un genio, se dirigió a la embajada alemana en Madrid. Se inventó una historia, la de un fascista ardiente y sin escrúpulos que odiaba a los comunistas y que estaba dispuesto a espiar para el Tercer Reich. Para su sorpresa, el engaño funcionó. Los alemanes, desesperados por cualquier información que les llegara de Gran Bretaña, lo aceptaron de inmediato. Le dieron el nombre en clave de Arabel, un pequeño libro de códigos y la misión de ir a Londres para espiar. Pero Juan no tenía ninguna intención de ir a Londres. No tenía ni el dinero, ni la forma de conseguirlo. En lugar de eso, decidió quedarse en Lisboa, la capital de Portugal, y, con la ayuda de su esposa, que actuaba como su cómplice en su inmenso engaño, se dedicó a construir una red de información ficticia. Desde la comodidad de su piso en Lisboa, y con solo una guía de viaje de Londres, un horario de trenes británicos y un atlas de la Segunda Guerra Mundial, Juan Pujol se inventó todo un imperio de espionaje. La creatividad con la que construyó esta farsa es lo que hace a su historia tan fascinante. Creó a 27 agentes ficticios, y no eran simples nombres en un papel. Cada uno de sus agentes tenía una personalidad, un trasfondo, una historia y una motivación. Había un agente galés con un fervor nacionalista, un piloto de la Royal Air Force, un marinero mercante y hasta un camarero en un pub que supuestamente escuchaba conversaciones de soldados británicos. Juan inventaba los nombres de sus agentes, sus direcciones y hasta los gastos ficticios de sus operaciones.
Sus informes, basados en el horario de trenes y lo que leía en los periódicos de Lisboa, eran tan detallados que los alemanes no tuvieron otra opción que creerlos. Por ejemplo, en un informe, describió un convoy naval que supuestamente salía del puerto de Liverpool, pero en realidad se basó en los horarios de los trenes que unían la ciudad. Otro informe que fabricó fue tan inverosímil que se le ocurrió enviarlo con una disculpa. Supuestamente, uno de sus agentes se había emborrachado y se había quedado dormido. Los alemanes, asombrados por su profesionalidad y el detalle de sus informes, lo felicitaron por su honestidad. En medio de esta farsa que se iba haciendo cada vez más grande, sucedió lo inevitable. El MI6, que seguía de cerca la información que les llegaba de los espías alemanes en Gran Bretaña, comenzó a notar que un nuevo agente llamado Arabel estaba enviando información detallada desde el corazón de Londres. Intrigados, los británicos se dieron cuenta de que no había ningún agente alemán en el Reino Unido con ese nombre, ni con ese nivel de detalle. El MI6 no tardó en darse cuenta de que Arabel era, en realidad, un espía doble que trabajaba para los nazis, desde fuera de Gran Bretaña. Finalmente, dieron con Juan Pujol en Lisboa y, asombrados por su audacia, decidieron reclutarlo de verdad. En lugar de arrestarlo por intentar engañarlos, le dieron un nuevo nombre en clave, uno que se adaptaba perfectamente a su personalidad y a su historia de espionaje amateur y audaz. Garbo, por la famosa actriz Greta Garbo, que también interpretaba un papel. Con el nuevo nombre en clave, Garbo fue trasladado a Londres y asignado a un oficial del MI5, Thomas Harris. Harris era el hombre perfecto para trabajar con Garbo. En lugar de detenerlo, decidió unirse a la farsa. Juntos, crearon una nueva red de 27 agentes, más elaborada y mucho más creíble que la anterior. Garbo y Harris, sentados en un pequeño apartamento en Londres, fabricaban informes que eran lo suficientemente reales para ser creíbles, pero lo suficientemente falsos para engañar a los alemanes. La red Garbo, se convirtió en una máquina de desinformación que funcionaba a la perfección. La confianza de los alemanes en Garbo era tan grande que lo veían como el espía más valioso que tenían en Gran Bretaña. Le pagaban grandes sumas de dinero, le daban equipamiento y lo trataban como un héroe. Pero el momento cumbre de la carrera de Garbo llegó en 1944. Los aliados estaban planeando el día D, la invasión de Normandía, la operación militar más grande de la guerra. Sabían que, si querían tener éxito, necesitaban engañar a los nazis sobre el lugar exacto de la invasión. Se puso en marcha la Operación Fortitude, una operación de engaño a gran escala. Y Garbo, el espía aficionado que había sido rechazado por los británicos, se convirtió en la pieza clave de la operación. La misión de Garbo era sencilla pero crucial: convencer a los alemanes de que la invasión de Normandía era solo una distracción. El verdadero ataque, el principal, se lanzaría desde Dover, en el sureste de Inglaterra, hacia la costa de Pas-de-Calais, en el norte de Francia. Para ello, Garbo y Harris fabricaron una nueva unidad militar fantasma, el primer grupo de ejército de los Estados Unidos, FUSAG, un ejército inexistente que, según Garbo, se estaba preparando para invadir Calais. Para que los alemanes se lo creyeran, Garbo y Harris crearon una minuciosa red de mentiras. Fabricaron informes detallados sobre la ubicación de las tropas del FUSAG, el armamento que tenían, las maniobras que estaban realizando y la moral de los soldados. Garbo comenzó a enviar a sus superiores alemanes informes detallados sobre un gigantesco ejército que se estaba formando en el sureste de Inglaterra. Describía con todo lujo de detalles los campamentos de entrenamiento, el movimiento de tropas, la construcción de muelles falsos y hasta las conversaciones que sus agentes supuestamente escuchaban en los pubs. Los alemanes se tragaron el anzuelo por completo. No solo creyeron en la existencia del FUSAG, sino que lo consideraron la mayor amenaza militar. Enviaron sus mejores divisiones de tanques a Pas-de-Calais, esperando el ataque principal.
El 6 de junio de 1944, el día D, cuando las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, los alemanes se vieron sorprendidos. Pero la desinformación de Garbo seguía funcionando. Los alemanes, convencidos de que el ataque a Normandía era solo una distracción, no movieron sus divisiones de tanques de paz de Calais. Esperaban que el verdadero ataque llegara en cualquier momento. De hecho, Garbo le envió un mensaje a sus controladores alemanes, pidiéndoles perdón por no haberles informado a tiempo. Alegó que su agente en Normandía había tenido un problema con la radio y que la información le había llegado tarde. Los alemanes, que tenían tanta fe en Garbo, le creyeron y lo perdonaron por el error. El impacto de la Operación Fortitude y el papel de Garbo en ella fue inmenso. La desinformación que proporcionó retrasó la respuesta alemana, permitiendo a los aliados consolidar su posición en Normandía y, en última instancia, cambiar el rumbo de la guerra. Por sus servicios, Garbo fue condecorado por los británicos y, en un giro aún más sorprendente y cómico, por los alemanes. Los nazis le otorgaron la Cruz de Hierro, sin saber que era el mismo hombre que los había engañado por completo. Después de la guerra, Garbo, o Juan Pujol García, decidió desaparecer. Temiendo represalias, fingió su propia muerte y se mudó a Venezuela, donde vivió en el anonimato durante décadas, trabajando como profesor de inglés y en una librería. Su increíble historia quedó oculta por años, hasta que un historiador, Nigel West, lo encontró en 1984 y lo sacó del anonimato. Garbo regresó a Londres para ser honrado por la reina Isabel II y por todos los que lo consideraban uno de los héroes más grandes y a la vez más extraños de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Juan Pujol García, el espía Garbo, es una lección de que no se necesita ser un superhéroe para cambiar el mundo. Solo se necesita audacia, ingenio y a veces un poco de suerte. Un hombre que, con su torpeza y su farsa, logró engañar a un imperio entero y salvar miles de vidas. Es una historia fascinante, ¿verdad? Por eso te invito, si te ha gustado, a que te suscribas a Hablemos de Historias con Saúl, que toques la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias y que, por supuesto, compartas este video con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otras increíbles historias. Hasta la próxima.